ahora vamos a participar a la entrada de Sabrina Darina Agustín Melville, que va a traer dulces. Gracias, gracias. Un aplauso, por favor, un aplauso. Ahora, en la entrada de Leticia Merchi Louis Detzer y Carls Feji Sentilma Melville, porteur d'anillos. Nous allons assister avec l'entrée de jeunes enfants à eux. Muchas gracias, un aplauso por favor. Y ahora vamos a participar, a recibir la entrada del novio acompañando de su testigo o padrino.
Pido a la congregación de se ponga de pie. Vamos a participar a recibir la entrada de la novia acompañada de su testigo, su padrino. Hermana Simón Langandure. Necesito un aplauso muy fuerte, por favor. Fuerte, 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 fuerte. Muchas gracias. Toma asiento. Y vamos a leer un versículo en Génesis capítulo 2, versículo 24. Se dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est le Sotokos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en este momento por su amor, por su misericordia. En este momento, Señor, vamos a participar a la ceremonia de matrimonio de nuestro hermano Simón y hermana Simón. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo está siempre en medio de nosotros. Muchas gracias, papito mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Voy a pedir que tomen sus lugares, que están de pie, pueden acomodarse. Les damos la bienvenida en esta tarde para ser testigos de la unión de matrimonio de Simón, de Esner Simón y Mary Simone. Participando también de esta unión, Señor, tú eres el principal testigo, tú eres quien vas a unir también sus vidas desde hoy y para siempre. Padre, pedimos que seas tú acompañándoles, que seas tú, Señor, en esta hora, Señor, poniendo, Señor, con tu presencia, poniendo ese toque también sobrenatural. Queremos darte muchas gracias, Dios, porque hoy Esner y Mari, Señor, han decidido unir sus vidas en sagrado matrimonio. Gracias por tu misericordia, porque tú has establecido, Señor, el matrimonio como el fundamento también de la familia y de la sociedad. Padre, queremos darte a ti todo honor y toda gloria y pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo haciéndote presente y tomando el control, Señor, de todo lo que hagamos en esta hora, en esta ceremonia. Muchas gracias te damos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar una canción.
Ok, tenemos problema ahí con el audio. Muy bien. Nos hemos congregado para celebrar la unión en matrimonio de Esner Simón y Marie Simón Laventure, quienes han decidido tomarse el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se les presenten, sea en riqueza o en pobreza, en gozo o en tristeza, en salud o en enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, y serán el uno al otro fiel esposo y esposa, según lo ordenó Dios, hasta que la muerte los separe. La palabra de Dios da los siguientes consejos respecto al matrimonio. A los esposos, hermano Esner, la Biblia les dice, el Señor dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Dice la palabra: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Efesios capítulo 5, verso 25 al 31. El mandato a los esposos es amar a sus esposas. Este tipo de amor que Dios nos manda está basado en el autosacrificio. Entregarnos como esposos para buscar la felicidad de nuestra esposa, aunque eso nos implique sacrificio y dejar a un lado nuestras conveniencias personales. Hermano Simón, no olvides que debes estar dispuesto a entregarlo todo, a darlo todo por la felicidad de tu esposa. Si fuese necesario sacrificar tu propia vida por la de ella, debes estar dispuesto a hacerlo. La Biblia también nos da el siguiente consejo para las esposas. Dice que las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aunque esto puede sonar un poco fuerte en esta sociedad donde se habla mucho del tema del machismo y del feminismo, pero el mandato de la Escritura es muy claro. Las esposas deben someterse y deben estar sujetas a sus maridos en todo. Pero esta sujeción no es algo que viene a ser algo que denigre o algo que desmerezca a la mujer o que la pone en un valor inferior al del hombre, de ninguna manera. Cuando la esposa es amada por su esposo, el sujetarse, el someterse bajo la autoridad de su esposo viene a ser un privilegio y viene a ser también un honor cuando la esposa es amada, cuando la esposa es cuidada y protegida por su esposo. En el matrimonio dejamos de pertenecernos a nosotros mismos porque pasamos a pertenecer a un cuerpo en común. Dice la Escritura que los dos vendrán a ser una sola carne. El esposo pasa a pertenecer a la esposa y la esposa a su esposo. Es una pertenencia mutua. Por ende, no hay alguien que sea superior o inferior. Los dos vienen a ser un solo cuerpo, vienen a formar un solo cuerpo y una sola carne y tienen el mismo valor y la misma estima ante los ojos de Dios. ¿Qué amor más grande y más bello? Solo comparado con la relación que existe en Dios, el cual es una unidad perfecta entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Solo sobre este amor, sobre este fundamento se puede edificar esta clase de amor, porque Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 13, dice el apóstol: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, esta clase de amor que nos describe aquí el apóstol, este amor nunca deja de ser. No sé si tenemos audio. Alguna vez pude mirar sí, fue como un sueño.